La verdad es que yo sí pienso que la literatura tiene que impactar, conmover, tiene que movilizar los lugares del sentido común, tiene que contarnos otra historia. Muchas veces hay un enfoque sobre algo que no está visto y hacer todos esos trabajos de repensar, de recontextualizar, de reposicionar una serie de problemas y pensar un poco a contracorriente o a contrapelo, sí es una manera de trabajar lo político. Lo que pasa es que cuando pensamos lo político, pensamos en escribir sobre el narco, escribir contra los políticos de turno, hacer grandes declaraciones feministas, y pensamos lo político de una manera tal vez un poco lineal. Pero lo político también está en la literatura en cuanto moviliza ciertas ideas que tenemos de lo social y las pone en cuestión, o en tensión, o en fricción. Lo que se presenta como apolítico, lo que confirma los lugares convencionales, lo que no nos cuenta en rigor nada nuevo o nos dulcifica los lugares más hegemónicos de nuestras sociedades, de nuestra política, para mí no es literatura, es una escritura de entretención, una escritura de confirmación de los lugares comunes. A las mujeres nunca nos dieron permiso para hablar o nunca nos dieron un espacio. Esos espacios siempre, siempre, siempre fueron producto de una serie de manejos, eh, a veces disimulados, usando las tretas del débil, como decía Josefina Ludmer, abriéndose espacio como que no quiere la cosa, como si la idea de un cierto feminismo se le hubiera ocurrido a él, al marido, al político en cuestión. Pero nunca hubo una posición, no, yo no lo veo así, una posición masculina que de pronto tuvo esa generosidad, ¿no? Eso me parece como muy, no sé, muy buena onda de decirlo así en relación con los hombres. Los hombres nunca, y la gente en el poder, porque no todos los hombres han tenido tanto poder, pero las personas en el poder no ceden sus privilegios buenamente. Esos privilegios siempre fueron peleados, peleados, digamos, por la razón o la fuerza, como dice el maldito lema nacional chileno. Entonces, no hubo ninguna cuestión gratuita en ese gesto. Ese gesto, digamos, los cambios que han ocurrido con las mujeres tienen todos que ver con luchas que las mujeres han ido dando. Luchas bien portadas en algunos casos y luchas, digamos, mal portadas y rebeldes en otros casos. Y es muy interesante mirar la historia del feminismo, porque está sobre todo lleno de las luchas mal portadas de las mujeres, que son las que finalmente lograron más cosas. Entonces yo quiero reivindicar ese lugar de una lucha constante y no condescendiente, ni bien educada, ¿no? Y creo que las argentinas son un ejemplo en Latinoamérica de esa tenacidad y de esa fuerza y también de ese humor, porque tampoco es una pura lucha solemne y mala gestada. También hay provocación, también hay ironía, bueno, hay todo tipo de gestos, ¿no? Tantos gestos como mujeres sabemos. Y Chile también agarró el guante, las mujeres chilenas agarramos el guante y hemos hecho un montón de peleas que han digamos, logrado para nosotras y nosotros y nosotres, que finalmente aquello que parecía imposible, que era cambiar la Constitución de 1980 dictada por el dictador de la época, el innombrable, de pronto se pudiera cambiar esa Constitución, y no solamente se pudiera cambiar, sino que hubiera un referéndum mayoritario, casi 80% de la población, diciendo que quiere un cambio de la Constitución, y que esa asamblea constituyente sea no solamente sea muy popular, digamos, constituida por mucha gente que no son políticos, sino que además sea paritaria y que tenga escaños reservados para los pueblos indígenas. Esas son las cosas que las mujeres hemos logrado, digamos, pagando precios físicos también en esas manifestaciones, y manifestándonos a lo largo del tiempo y educando al resto de la ciudadanía a la manifestación callejera. Y eso me parece que es lo que está ahora teniendo un efecto acumulativo en la noción de que hay tantas escritoras tan interesantes que cuentan tantas cuestiones tan perturbadoras y nunca vistas, ¿no? Contadas desde otro ángulo, pero además contadas con una fuerza literaria y con unas estrategias literarias que también resultan frescas y novedosas. Yo creo que ahí está, digamos, el secreto de lo que ahora los medios llaman el boom femenino. Yo querría pensar menos mercantilmente y pensar más bien como una entrada de unos nuevos temas y una nueva fuerza para contar.
que viene escrito por las mujeres. Nunca puedo pensar en costos, porque yo siempre he pensado en la literatura como un espacio en el que yo puedo darme la licencia de decir lo que quiero. Los costos, digo, más costos he tenido por escribir sobre el tema palestino, por ejemplo, que ese es un tema altamente contencioso y complejo políticamente, menos en Chile, más en otros lugares, por supuesto. Pero lo que me pasa es que con ese libro, bueno, por supuesto que he tenido críticas adversas de todo tipo, ¿no? Y algunos ninguneos, pero para mí ese no es un costo, eso es parte de entrar en la discusión pública de temas difíciles, de temas tabú, que la maternidad y la no maternidad sobre todo es un tema tabú. Entonces, para mí eso no es un costo, es parte de una discusión necesaria para mi gusto y de abrir un tema que a alguna gente le va a molestar. También me encuentro, por otro lado, que con un libro como ese, de pronto encuentro mucha gente que me da las gracias por hablar de los temas que no se están hablando. O me sorprende, por ejemplo, que hayan tantos hombres jóvenes que leen este libro. No solamente hombres jóvenes, me han aparecido unos señores a decirme, yo presionaba mucho a mi hija, pero ahora que te escuché hablar voy a leer tu libro y se lo voy a regalar a mi hija. Entonces yo pienso, bueno, ahí hay, digamos, un efecto político que es muy bonito y que eso, digamos, compensa cualquier otro mal rato con la gente que ya no disiente, sino que agrede de vuelta, por así decir. Yo he mirado el tema de la visión y de la ceguera desde muchos ángulos. Es cierto que partí contando una experiencia personal para pensar otras cuestiones, ¿no? O sea, tomo como punto de despegue la experiencia de una ceguera transitoria, pero para pensar de cómo ciertas discapacidades transforman las relaciones personales, las relaciones familiares e incluso a la persona misma que sufre de una enfermedad. Y cómo en ese pacto, digamos, con los otros, de cuidado, de dependencia, de amor, ¿no? También hay un ejercicio que tiene que ver con el poder en la pareja y en las relaciones familiares. Y a partir de esa reflexión que hice mientras escribía el libro, ¿no? Mientras sufría de mi propia paso por la ceguera, esa reflexión que fui haciendo a lo largo de la escritura de esa novela me llevó a la pregunta por cómo aparecía la ceguera en la literatura, por qué estaba tan ausente de las escrituras de los escritores ciegos o casi ciegos como Borges, Joyce, Sábato tardíamente, pero asimismo Gabriela Mistral, Marta Brunet, Josefina Vicens y bueno, muchísimos otros, ¿no? ¿Por qué estaba tan ausente? ¿Qué significaba eso en la mirada sobre el cuerpo, ¿no? Y cómo el cuerpo en cierta medida estaba excluido de la literatura, de la gran literatura de las ideas que escribían los hombres. Entonces creo que me di cuenta de que yo cuando escribí Sangre en el Ojo un poco me opuse a esa idea de que es la cabeza la que escribe y el cuerpo está ausente. Yo siempre he pensado que escribimos con nuestros cuerpos, a través de nuestros cuerpos y que nuestra cabeza también es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y es, digamos, el cerebro es un gran órgano sensorial, entonces no podemos desconectarlo. Y luego también empecé a pensar en el ojo y el poder, que era el otro tema que había trabajado en la novela y que me parecía importantísimo y que yo lo tenía un poquito, digamos, ahí en remojo sin saber cómo abordarlo, hasta que de pronto ocurre el estallido social en Chile en octubre del 2019. La policía empieza a atacar directamente los ojos de la ciudadanía para cegarla, y esto no es una casualidad, una coincidencia de varios ojos, son 400 ojos y 2 personas completamente cegadas. Y entonces, a partir de eso, empiezo a pensar en la cuestión del poder, me doy cuenta de que había un cambio sistemático en la manera en que las policías militarizadas de América Latina y otros lugares han elegido el ojo como órgano al que hay que atacar, porque ya el cuerpo entero y, digamos, la provocación de la muerte tiene un costo político demasiado grande, pero al hacer estos ataques no letales, parece que el costo fuera menor. Y al mismo tiempo, la espectacularización de la violencia, que fíjense, lo visual está incluido en esa palabra, lo espectacular de la violencia como manera de amedrentamiento de la ciudadanía que se manifiesta por sus derechos y que se declara despierta, es decir, con los ojos abiertos. O sea que ahí había una pluralidad de sentidos y cosas realmente horrorosas y al mismo tiempo fascinantes de examinar. Como venía yo pensando en la cuestión del poder, de pronto encontré en este caso
Y de hecho, y en el eco de estos casos de la ceguera, que no son solamente en Chile, sino que en un montón de otros lugares contemporáneos, encontré en este caso la manera de pensar la cuestión de la visualidad y el poder y cómo opera contemporáneamente. Y ese también es, por supuesto, uno de los ensayos de Zona Ciega.